Muy bien, hermanos. Ahora sí, quiero invitarles, por favor, a que abran sus Biblias allí en Romanos capítulo 9, donde nosotros estamos trabajando esta serie para que no te vuelvas presuntuoso. Y vamos a considerar los versículos 14 hasta el 29 en el día de hoy, para reflexionar en esta segunda parte, digámoslo así, de esta serie que nosotros hemos definido trabajar desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11. Es importante admitir que estos son capítulos nada fáciles de poder considerar, pero que nos permiten a nosotros poder enfatizar una verdad, la verdad de la elección de Dios. Recuerden ustedes, como les decía yo el domingo pasado, nosotros estamos en esta nueva época donde durante este año 2023 vamos a ir trabajando algunos conceptos a partir de lo que ya se ha definido por este versículo lema que tenemos de Primera de Pedro, que vosotros sois pueblo escogido. Y en esa sección de la elección nosotros vamos a trabajar durante el mes de enero, nos queda todavía un par de domingos, y el mes de febrero. Así que, abiertas sus Biblias, nuevamente les invito a que cierren sus ojos para que podamos orar. Padre, en esta hora quiero yo pedir tu gracia, que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestros ojos y nos permitas poder reflexionar en tu palabra. Reconocemos nuestras limitaciones. Sin ti nada podemos hacer, nada podemos entender, nada puede edificarnos, sino solo tu palabra. Y por eso te suplicamos, te rogamos que tú nos ayudes. Ayúdanos, Padre Celestial, ayúdanos, Espíritu Santo, para poder entender lo que vamos a considerar en esta tarde. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Consideren el siguiente ejemplo como una introducción al tema de hoy. Imagínense que una persona con mucho dinero escoge de en medio de la ciudad a 20 estudiantes, 20 jóvenes, a los cuales ella decide cancelarles la matrícula de su año universitario. Ella escoge a 20 jóvenes. Hay miles de jóvenes que necesitan la ayuda. Hay tal vez muchos jóvenes que ustedes y yo podemos considerar que sería bueno poder ayudar. Pero ella escoge a 20 jóvenes. ¿Alguien de nosotros, al ver esa elección, podría decir que debido a que esta mujer, al escoger a 20 jóvenes y al cancelarle a ellos solamente su matrícula y no a todos aquellos que necesitaban también ayuda, ella, por haber hecho eso, es injusta con aquellos con los cuales no les canceló? ¿Ustedes podrían decir eso? ¿Podrían decir ustedes que porque ella tuvo misericordia de 20 personas y no de todos los jóvenes de la ciudad, ella es injusta? Me imagino que no. Porque obviamente ella no estaba obligado a ayudar a ninguno. Pero ella, por pura misericordia, lo hizo. Ustedes y yo no podemos tratar la misericordia hacia algunos como una injusticia para otros. Y en el sermón anterior nosotros estuvimos viendo algunas cosas acerca de los versículos 1 al 13, donde observamos como primera temática el domingo anterior de que Dios tiene misericordia de algunas personas
algunas personas y no de todo Israel. Eso fue lo que estuvimos nosotros mirando el domingo pasado ahí en Romanos 9, versículos 1 al 13. Y la razón de eso era que, según el texto mismo, no todo Israel es de Israel, dice el verso 6. Así como tampoco todo descendiente de Abraham es descendiente de Abraham o hijo de Abraham, sino aquellos que son hijos de la promesa. Y había un cuestionamiento que Pablo intentaba lidiar y que está allí en el versículo 6 de este capítulo 9. El cuestionamiento era si la promesa de Dios había fallado. Él había prometido salvar a su pueblo, pero Pablo nos dice que su pueblo debe ser reinterpretado. Todo Israel no es Israel. Y nos dio allí dos ejemplos, el ejemplo de Isaac y Ismael y el ejemplo de Jacob y su hermano, donde lo que se manifestó en este texto era que Dios escoge, Dios llama, Dios elige. Y esa en esencia es la razón de por qué algunos son parte de su pueblo y otros no son parte de su pueblo. Y esta elección no es que no tenga una razón de ser, simplemente es que la razón de Dios no está en nosotros y no está en ustedes, sino en Dios. Porque observamos esta idea de Jacob y su hermano, y que ambos nacieron como mellizos o gemelos, algunas versiones así lo trabajan, sin ninguna diferencia, pero que antes de que ellos hicieran bien o hicieran mal, Dios ya los había escogido, había decidido que el mayor serviría al menor. Y eso simplemente por soberanía divina. Y esa verdad debería a nosotros hacernos reflexionar con respecto a lo que somos, a lo que creemos y por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos interesados en leer la Biblia? ¿Por qué nos autollamamos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios? Etcétera, etcétera. Es la elección de Dios la que hace de ti una persona diferente. No es que tú eres una persona diferente antes de la elección. Es Dios quien te hace diferente. Sin el beneplácito de Dios entre tú y yo, entre yo y un inconverso, no existe diferencia. Todos pecamos, dice la Escritura. No hay diferencia. Lo que hace la diferencia es la elección de Dios. Sin embargo, cuando se enfatiza mucho la elección, obviamente aparece una objeción: injusticia. Y allí estamos. Miren ustedes versículo 14. Pablo aquí, él está respondiendo preguntas y objeciones con respecto a esta gran verdad. Y él pregunta, versículo 14, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? Pablo responde, de ninguna manera. Noten ustedes cómo este pensamiento progresivo de Pablo va avanzando. Pablo, en ese sentido, argumenta que la manera en que tú y yo podemos entender la elección de Dios es comprendiendo de que Dios no ha sido injusto, sino misericordioso. Y es en eso en lo que yo quiero hoy día trabajar con ustedes. De alguna manera quiero que podamos reflexionar en una verdad que yo sé que ustedes conocen. Y el Evangelio es así. El Evangelio repite muchas cosas que nosotros conocemos, pero que son útiles para nuestra espiritualidad. Y esta verdad, esta realidad que el Pablo quiere presentarnos el día de hoy es que Dios nos escoge y Dios nos llama,
Dios escoge a algunos y llama a algunos, no por sus obras, no porque tengan un derecho, sino por misericordia. Misericordia. Y para poder avanzar en ese pensamiento, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿y la misericordia de Dios es injusticia? ¿Es Dios injusto al ser misericordioso con algunos y no con otros? ¿Es injusticia la misericordia de Dios? Como diría Pablo. Claro que no. Porque por definición, la misericordia nunca puede ser una obligación. Si tú y yo concebimos que Dios está obligado a ser misericordioso con nosotros, entonces nosotros no hemos entendido lo que es misericordia. La misericordia no es injusta, porque si fuera injusta, entonces esta se debería a todos. Todos deberían reclamarla, porque considerarían que es un derecho, es un deber. Pero nadie tiene derecho a la misericordia. Porque si tú y yo consideramos que es un derecho recibir misericordia de Dios, tú y yo no hemos entendido lo que es este concepto, esta gracia de Dios. Es más, ustedes y yo sabemos, como dice Romanos, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. Por tanto, ¿qué es aquello que a nosotros nos debería sorprender? Lo que nos debería a nosotros sorprender ante esta realidad de que la paga del pecado es muerte y que todos nosotros, sin distinción, somos pecadores, lo que nos debería sorprender es que Dios tenga misericordia con algunos y retenga su misericordia hacia todos. Eso debería sorprendernos, de que Él decida tener misericordia con algunos que solamente merecen la muerte. Eso es sorprendente. Es sorprendente. Y si no te has dado cuenta de eso, es bueno que te pellizques y despiertes de tu sueño. Porque si tú y yo estamos vivos, es por esa misericordia que no merecemos. Porque todo lo que hacemos provoca la ira de Dios sin Cristo. Todo lo que tenemos es pura misericordia. No entender eso es no entender evangelio. Nosotros no somos independientes, somos dependientes de su amor. Todo lo que disfrutamos es parte de su misericordia. Pero lamentablemente, por alguna razón, una locura en nosotros, prontamente olvidamos eso y comenzamos a cuestionar de por qué papá murió, de por qué yo tengo esta enfermedad, de por qué estoy casado con esta persona, de por qué tengo tantos hijos, de por qué no tengo hijos, y así por delante. Y no entiendo que todo lo que tengo es más de lo que yo debería tener. Lo que soy es más de lo que yo debería ser. Ustedes y yo deberíamos estar muertos, hermanos, apartados de la ira de Dios, en el infierno. Allí estaríamos, deberíamos estar todos nosotros. Pero es por solo la persona de Jesucristo que tú y yo continuamos con vida. Entonces, disfrutemos este minuto de vida reflexionando en eso. Experimentemos su misericordia al considerar su palabra. Y observemos algunas cosas. Quiero subrayar 3 ideas dentro del pasaje de por qué la misericordia de Dios no es injusticia. Quisiera que ustedes pudieran acompañarme para que reflexionemos juntos
y no sea un discurso mío personal, sino un mensaje bíblico de Dios para ustedes y para mí. Creo que por ahora vayan ustedes a Romanos capítulo 9, y estamos aquí en los versos 17 y 18. Quiero invitarte a que puedas tú tenerlo ahí en tu mano y puedas observar lo que la Escritura está diciendo. Pablo ya ha abordado la idea de la misericordia y él ha dicho en el versículo 16 que la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Y él, para argumentar eso, él va a poner ahora un caso de estudio. Versículo 17. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. ¿Cuál es esta primera idea que debemos subrayar y considerar al momento de pensar de por qué Dios no es injusto cuando tiene misericordia solamente con algunos? La razón es la dureza de nuestro corazón. Esa es la primera idea que yo quisiera subrayar. Dios no es injusto al tener misericordia con algunos, porque ustedes y yo somos duros de cabeza, somos duros de corazón. Y aquí Pablo, para sostener esta afirmación, él usa a Moisés y al faraón para poder mostrarnos cómo esta verdad se sostiene bíblicamente. Es interesante notar de que nosotros en la semana pasada estuvimos abordando estos versículos 6 al 13 y Pablo en los versículos del 6 al 13 estuvo trabajando con los patriarcas. Ahora él va a pasar al siguiente periodo para desarrollar su argumento, el Éxodo. Y posteriormente vamos a llegar, como ustedes van a observar, él va a pasar a un tercer periodo para continuar con su argumento, que son los profetas. Pero en esta ocasión, aquí en los versículos 15 al 18, Pablo establece dos grandes conceptos que son importantes. Uno es el concepto de misericordia, la misericordia que Dios le revela a Moisés. Y el otro concepto es el endurecimiento del faraón manifestado en su corazón. Si tú conoces la historia, tú te darás cuenta cuál endurecimiento está hablando aquí, donde Moisés, reiteradas ocasiones, antes de sufrir estas plagas y mediante las plagas que fueron un medio de juicio de Dios para Egipto, Moisés llamaba a Faraón a arrepentirse, a dejar a su pueblo, mas él no aceptó. Hay un comentarista que se llama Leon Morris. Leon Morris dice que aquí, en este pasaje, ni tampoco en otro lugar de la Escritura, se nos dice a nosotros de que Dios endurece el corazón de aquellos que ya de hecho están endurecidos. Es decir, Dios nunca endurece, según las Escrituras, nuestros corazones. Es nuestro pecado el que endurece nuestro corazón. Si tú vas al Éxodo y miras el relato, tú te vas a dar cuenta de estas dos grandes verdades. Por una parte, el texto nos dice, Dios endureció el corazón, pero también el libro del Éxodo nos va a decir, mas el faraón endureció su corazón. Y allí hay una verdad que nosotros no podemos obviar o dejar de lado, que Dios obra soberanamente en las personas, pero los seres humanos son responsables de su pecado. Cuando el ser humano
endurece su corazón, es por causa de su propia naturaleza. Cuando Dios endurece el corazón del ser humano, no es que Él crea ese endurecimiento ya está presente en el ser humano. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Dios? Él solamente permite que ellos, los duros, sigan su camino. De hecho, esa verdad ya fue enseñada en Romanos capítulo 1, permitiendo que las personas, según Romanos capítulo 1, aquellos que se oponían a Dios, siguieran conforme al deseo de su corazón. Hay un comentario igual de Martin Lloyd-Jones que creo que puede ser significativo en este momento. Él dice lo siguiente: todo el mundo ha caído en pecado, pero hay una gracia divina que limita las consecuencias del pecado en nuestra sociedad. Y no solamente en nuestra sociedad, también en nuestras vidas. Pero cuando Dios quita esa gracia, esa influencia restrictiva de nuestro corazón, el hombre se endurece y es conducido por sus propios deseos. Tú eres piadoso. Yo intento ser piadoso. No porque lo soy, hermanos míos. Es esa gracia restrictiva que nos otorga a nosotros perseverar siendo preservados. No te creas tan bacán cuando no lo eres. Como diría David Ormachea, no te creas Tarzán cuando solamente eres la monachita. Ninguno de nosotros es tan piadoso que por sus propios medios puede vivir santamente. Es su gracia restrictiva la que permite que tú y yo vivamos en santidad. Pero cuando Él nos suelta, nosotros nos comportamos según nuestra propia naturaleza, pecaminosa, horrenda, horrible. Y el pueblo de Israel así es como se comporta, duro. ¿Por qué la misericordia de Dios no es injusta? Porque simplemente Dios observa que este pueblo es un pueblo duro, que durante todo el periodo de los patriarcas no escucharon a Dios, que durante todos los milagros manifestados en el Éxodo no escucharon a Dios. Envió profeta tras profeta, no escucharon a Dios. Ellos solamente reciben las consecuencias de su pecado. Hay un pasaje que es muy potente en Hebreos y en otras partes de los Salmos. Este pasaje dice así, hermanos: si hoy tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas, porque sufrirás las consecuencias de tu pecado. Y si aún no lo has sufrido, no es porque Dios ha hecho vista gorda, sino simplemente su gracia, su misericordia. No te endurezcas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Acude a Él. Acude a Él mientras puedes hacerlo, para alcanzar misericordia. Esa es la primera razón de por qué la misericordia de Dios no es injusta. Pero también hay una segunda razón. Mira usted, por favor, versículos 19 al 21. Mira el texto. Tú puedes ahí abrir tu aplicación de YouVersion y puedes acompañarme. Dice así el texto, versículo 19 al 21. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que lo moldeó: ¿por qué me hiciste así? ¿No tienes derecho el alfarero de hacer del mismo barro una vasija
para usos especiales y otra para fines ordinarios? ¿Notan ustedes este pasaje? Este pasaje es a la vena, así, heavy metal PowerPoint. ¿Por qué es así? Porque este texto nos está enseñando algo. ¿Sabes cuál es uno de nuestros grandes problemas? Es que tú y yo tenemos una visión desvirtuada de Dios. Gran parte de nuestros cuestionamientos y problemas surgen de que tú y yo tenemos una visión de Dios muy pobre. Muy pobre. Todavía concebimos a Dios allí en el pesebre. Todavía concebimos a Dios allí en la cruz. Pero Él no es ese Dios el cual la Escritura en este momento nos habla. El Dios de la cruz, el Dios del pesebre, es el Dios creador. El alfarero divino, donde tú y yo somos barro humano. Trata de comenzar a cambiar tu visión de Dios. Porque si no lo haces, entonces tú serás como estas personas que cuestionan al Creador. Tú y yo estamos muy por debajo de Dios, de su sabiduría, de su poder. Estamos muy por debajo. Tú y yo deberíamos ser como Moisés, que al ver la zarza ardiente, quitamos sandalias, nos tiramos a la tierra, escondemos el rostro. Tú y yo deberíamos ser como Job, que nos tapamos la boca y nos arrepentimos de preguntar acerca de cosas que no sabemos. Así deberíamos nosotros comportarnos, porque Dios es Dios. Obviamente el problema en este pasaje no es el que tú y yo no podamos plantear preguntas, hacerle preguntas a Dios. Ese no es el problema de este texto. De hecho, si tú miras este pasaje de Romanos 9, Pablo continuamente está haciendo preguntas y respondiendo. Es más, casi toda la carta de Romanos consiste en eso. Pablo constantemente está haciendo preguntas a Dios y está respondiendo. El problema no es hacer preguntas. El problema es cuestionar a Dios de manera desafiante, de forma rebelde. Ese es el problema. El problema es desafiar a Dios. Tú y yo tenemos que entender de que no es mi responsabilidad, no es tu rol juzgar a Dios. Es Dios el juez que un día nos juzgará a nosotros. No nosotros a Él. Por tanto, como diría Pablo más adelante, no seas presuntuoso. Baja, desínflate. Entiende cuál es tu lugar en esta escena. Entiende cuál es mi lugar en esta escena. Comencemos a ver a Dios como lo que es, Dios creador. Y no busquemos tratar de recrear a Dios como un Dios más placentero, como un Dios más aceptado. Yo sé que todos queremos, de alguna manera, estar cerca de Dios y sentirlo como un amigo. De hecho, hay una serie hoy día muy popular que intenta de una u otra manera mostrar a un Jesús cercano, y debido a eso está generando una conmoción en varias personas
porque todos quieren tener la experiencia de un Jesús que se ríe, de un Jesús amigable y así por delante. Cuidado, cuidado. El Dios que usted sigue no es el Dios que está aquí. Tampoco es el Dios que está aquí. Es el Dios que está aquí. Ese es el Dios que usted sirve, en el que usted cree, al que usted ama, aun cuando no lo haya visto, como dice Primera de Pedro. Entonces, es allí nuestro problema. Segundo problema con respecto a esta idea, de por qué nosotros no deberíamos considerar a la misericordia de Dios como injusta. Usted y yo somos propiedad de Él. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Pero hay una tercera, y con esto concluyo. Versículos 22, 23 y el 17, que quisiera que también tú lo consideraras, lo miraras ahí de reojo. Pero yo solamente voy a leer versículos 22 y 23. El texto dice así: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó, nota tú ese término, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Este texto quiere decir de que la revelación de Dios, la revelación de su ira contra aquellos que son objeto de su ira, tiene un propósito. Un propósito para aquellos que son objetos de su misericordia. ¿Cuál es ese propósito? Revelar la gloria de Dios. Yo sé que quizás tú dirás, ¿pero por qué lo hizo así? ¿Por qué no pudo hacerlo de otra forma? Porque Él es Dios. Así de sencillo. Él no solamente es poderoso, Él es también sabio. Y Él entendió de que esta forma, demostrando su ira a aquellos que son objetos de su ira, nosotros, que somos objetos de su misericordia, para nosotros sería más evidente esta gloria divina. Nota tú el propósito de Dios en todo eso. Mostrarnos su gloria, mostrarnos la riqueza de su misericordia. Eso es lo que Dios está haciendo. Al llamarte, al escogerte, independiente de cuál sea tu condición, independiente de cuál sea tu nombre, independiente de cuál sea tu país, Dios manifiesta su gloria a través de esta acción, a través de los objetos de ira, que de hecho el texto dice, soportó. Es interesante notar eso, porque marca un propósito divino. Dios pudo haber quitado de en medio hace mucho tiempo a aquellos que son objetos de su ira, pero Él decidió con paciencia soportarlos, porque Él piensa que a través de eso, de esa paciencia, su gloria es más potente, es más visible. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que entender al cerrar este capítulo 9, hermanos míos? Lo importante que tenemos que entender al cerrar este capítulo 9 es que nuestro llamado no depende de la familia de la cual tú y yo venimos, sino del llamado divino. Ese es el énfasis del versículo 12 y también del versículo 24. Pablo, después de considerar este argumento progresivo a través de los patriarcas y también de considerar al Éxodo para argumentar esta verdad, él ahora termina
citando a los profetas, versículos 25 y 29, para solamente establecer algo. Dios no ha olvidado sus promesas, Él las ha cumplido. Y Él cita dos profetas, a Oseas, para mostrarnos de que Él bendice a aquellos que no lo merecen, y a Isaías, para mostrarnos de que Él sí bendice a los judíos, pero a un remanente, a un grupo pequeño, no a todos que son étnicamente de ese pueblo. Termino con una historia. Imagínense ustedes que yo tengo 5 personas, amigos, y estas 5 personas planean robar un banco. Yo me entero de eso y me acerco a estos 5 amigos. Intento convencerlos por todos los medios posibles. Les suplico, les ruego que por favor ellos no cometan este crimen. Pero finalmente ellos me quitan a un lado y ellos simplemente siguen su marcha. Pero me enfrento a uno de ellos y como soy tan fuerte, a uno, al enfrentarlo, yo lo dejo inconsciente. Sin embargo, los otros 4 avanzan, roban el banco, matan al guardia, son capturados, son condenados, son sentenciados a muerte. Mi pregunta es, ¿por qué razón estos 4 amigos míos tienen que enfrentar la muerte? ¿A quién le echamos la culpa? A ellos, ¿no? Por más que se les intentó persuadir, no hicieron caso. Sufren las consecuencias. Pero tengo un amigo que está dando vuelta ahora, saltando y corriendo. ¿Por qué razón él está con vida? ¿Porque es un chico bueno? No. Porque yo lo detuve. Yo lo detuve. De la misma manera, hermanos míos, todos los que se van al infierno, según las Escrituras, es porque ellos han decidido hacer el mal y sufren sus consecuencias. Sin embargo, todos aquellos que se salvan, no es porque son buenos, sino solamente por Jesucristo. Si tu destino es el cielo, no creas que es porque tú eres muy bueno. No creas eso. Es solamente por la gracia de Dios. Es solamente su misericordia. Es su misericordia la que te detuvo. No tu bondad, no tus buenas obras. Oremos. Padre, te ruego, Señor, que nos ayudes a ser más conscientes de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad. Y ayúdanos, Señor, a entender de que todo lo que somos es solamente por tu gracia. Yo te ruego, Padre, tu bendición, la bendición de tu palabra en nuestras vidas. Que pongas en nosotros un corazón más agradecido y no tan presuntuoso. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.